Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual te vamos a seguir contando toda la actualidad previa a este fin de semana del Gran Premio de Las Vegas, y en el día de hoy tenemos que centrarlo mucho en posibles renovaciones o continuaciones de pilotos con sus equipos, pero además de todo esto, por supuesto, hablaros de cosas al respecto sobre este fin de semana. Todos los temas que vamos a tratar están detallados en la descripción de este vídeo. Habiendo dicho ya todo esto, vamos a arrancar y tenemos que comenzar primero por la confirmación de Lance Stroll de que continuará en el equipo Aston Martin, que quizá muchos de vosotros lo dabais por hecho. Yo también lo daba, sinceramente, esto porque ha salido el propio piloto a comentarlo, pero es Lance Stroll quien confirma, aunque estuviera ya seguro, que el próximo año estará en el equipo Aston Martin. Sobre todo lo ha llevado por el hecho de lo duro que ha estado siendo esta temporada, que ha pasado por momentos muy duros, viene de un gran premio muy bueno en Brasil, extremadamente bueno, teniendo un ritmo sensacional, pero más allá de ahí sí que es verdad que ha tenido un año muy complicado, pero que eso no le va a hacer bajarse del barco, y confirma que el plan es en 2024 continuar con Aston Martin. Que bueno, esto de que recalque que el plan es continuar, a mí me hace dudar. Fíjate que yo lo tengo bastante claro, o sea, Stroll va a seguir el año que viene, pero se me hace raro el hecho de decir el plan es seguir. Para que veáis lo que dice Stroll textualmente, sus palabras son las siguientes: sin duda ha sido una temporada desafiante en algunos momentos. Ha habido algunos momentos destacados, pero también algunos días realmente frustrantes en los últimos días. Pero sí, el plan es continuar el año que viene con seguridad. ¿Qué es lo que os digo? O sea, Stroll va a seguir. Stroll no hacía falta que lo anunciaran. A Stroll no lo anunciaron. Hubo que salir crack que se estaba ya dudando sobre la continuidad de Stroll por el hecho de los malos resultados. Tuvo que salir crack a decir Stroll sigue el año que viene. O sea, no hay ninguna duda, pero es que estaba más que seguro. Stroll tiene un contrato vitalicio hasta que se canse, hasta que quiera dejar de seguir en la Fórmula 1. Entonces no hay ninguna duda de eso, y 2024 va a continuar. ¿Seguirá 2025? Bueno, ahí puede entrar temas de si al final Aston Martin acaba siendo vendido o no por parte de Lawrence Stroll. Ahí puede entrar muchos otros factores que habría que tener en cuenta más adelante. Pero lo que es seguro es que 2024 va a seguir sin lugar a dudas. Y ahora os tenemos que hablar acerca de una renovación que puede acabar llegando en el equipo McLaren. Esta renovación viene por parte del equipo McLaren y es para renovar a Lando Norris. Lo ha comentado Andrea Stella, el jefe del equipo, que ya han comenzado negociaciones con el piloto británico para extender su contrato más allá de 2025. Quieren mantenerlo en sus filas y ahora es el mejor momento que nunca de McLaren para intentar conseguir esa renovación con el piloto, porque ha estado tanteado durante mucho tiempo por Red Bull, por lo que ahora, viendo el buen rendimiento que tiene McLaren, es el momento en el que comienzan estas negociaciones para convencerle que se quede en la próxima reglamentación. Esto es lo que nos confirma Andrea Stella. Sus palabras son las siguientes: ciertamente estamos teniendo conversaciones con Lando, estamos contentos de cómo van. Así que vemos ese inicio de conversaciones que están teniendo. Por supuesto, nos queda mucho posiblemente para saber alguna resolución sobre ello, pero comentaros que realmente las renovaciones de Norris, más allá de la primera, siempre han venido muy tarde, muy pronto, quiero decir, siempre han venido con bastante tiempo todavía en su contrato. Renovó en 2021 hasta 2023, pero en 2022 volvió a renovar hasta 2025 y luego ya se ha mantenido ese contrato. Para que veáis que renovó un año después, aún teniendo contrato asegurado. Siempre se han querido tener seguro ese hueco, y encima de que este año ha sido muy tanteado por el equipo Red Bull, incluso internamente lo ha sido más aún de lo que lo ha sido por el exterior, que os hemos comentado siempre mucho sobre ese interés de Red Bull y las palabras que decía Helmut Marko públicamente. Pues para intentar evitarse eso, quieren ya conseguir esa renovación, que además es lo que os he dicho antes, es el mejor momento porque por el nivel que tiene ahora mismo McLaren, ahora mismo Norris, yo no me iría a Red Bull. Sinceramente, creo que Norris puede en McLaren esperarse un tiempo, lo que se necesita, y tener al final un coche
competitivo en lo más alto. Obviamente Red Bull te lo da ya, pero quizá McLaren te lo pueda acabar dando y encima no te tienes que ir a ser la sombra de Verstappen, porque si vas a Red Bull eres la sombra de Verstappen. A principios de año, cuando se empezó a hablar del interés de Red Bull sobre Norris, os decíamos que yo si fuera Norris me iría con los ojos cerrados porque por mucho que seas esa sombra de Verstappen, es mejor esa posición que estar en McLaren en el momento en el que hablábamos de eso a principios de año, cuando McLaren estaba muy atrás. Pero es que ahora no es el caso. Entonces ahora mismo para mí no tiene ningún tipo de sentido marcharse a Red Bull si vas a estar acompañando a Verstappen y es la forma en la que lo intentará retener el equipo McLaren para ese 2026 en adelante, que sabemos que Piastri también tiene contrato hasta el sí 2026, el primer año del nuevo reglamento. Vamos a pasar de tema y tenemos que hablar acerca de las expectativas para este fin de semana. Os tenemos que hablar de las expectativas para el Gran Premio de Estados Unidos por parte de uno de los equipos locales. Bueno, el único equipo local, por ahora, estadounidense. Os tenemos que hablar acerca del equipo Haas y os tenemos que hablar acerca de algo que ha confirmado Günther Steiner, que nos deja ver que realmente van un poco sin rumbo, van un poco como un pollo sin cabeza, por así decirlo. ¿Por qué? Pues porque nos ha confirmado que este fin de semana van a ahora hacer lo que ha hecho Aston Martin, por ejemplo, en 2 fines de semana anteriores. ¿A qué me refiero con esto? Ahora es cuando van a probar 2 configuraciones diferentes para sacar correlación de datos. Pero ¿por qué a mí me demuestra que van un poco como un pollo sin cabeza? Pues ahora os lo explico, pero primero leemos las palabras de Günther Steiner. Lo que dice es: el principal impulso detrás de esto fue que Nico se siente que para él las viejas especificaciones se adaptan mejor y Kevin está siendo todo lo contrario. Hemos optado por darles lo que quieren. Nos quedan 2 carreras y no tenemos nada que perder, así que hemos intentado hacer lo que podemos. Es decir, vemos que para empezar, lo primero de todo es que lo hacen un poco por esa comodidad de los pilotos. Pero ¿por qué para mí es un problema lo que están mostrando? Primero de todo porque ninguna de las dos va mejor. Es decir, has traído un paquete de mejoras que cambiaba radicalmente el concepto en Austin, es lo que llevaron, y realmente no cambió gran cosa. Porque el rendimiento es igual, porque es que el principal problema que tiene el VF23 es el mismo. ¿Cuál? La degradación, que sigue siendo el coche que degrada más y por bastante. Entonces, estando todavía ese problema que están teniendo, no están solucionándolo por mucho paquete de mejoras nuevo que introdujeran. Más allá de ahí, creo que ahora es un error, porque en Estados Unidos fue Aston Martin el primero en hacer la comprobación con 2 coches. Bueno, creo que no es un error, no, creo que simplemente demuestra que van un poco perdidos, quiero decir. En Austin lo hizo Aston Martin, pero en Austin Aston Martin ya probó esos 2 coches. Haas junto a Aston Martin salió desde el pit lane aquella carrera, pero solo cambiaron la configuración del monoplaza. A ninguno le pusieron la antigua para sacar correlación de si alguna era mejor o no. Y ahora por comodidad deciden hacer esto. Pues bueno, yo no entiendo mucho hacia dónde va Haas. También tenía poco sentido Haas, si tiene un coche casi diseñado por Ferrari, cambiar a filosofía de Red Bull antes de que lo haga Ferrari. No tenía mucho tipo de sentido eso que lo hicieran. Creo que el nuevo coche es el que les debería de funcionar mejor sin lugar a dudas, pero necesitan cambiarles algunas componentes que les tiene que dar Ferrari, que son los que les compran a Ferrari, que el año que viene ellos también lo van a cambiar para adoptar un poco más esa filosofía. Así que bueno, eso es por parte del equipo Haas para este fin de semana en Las Vegas, último fin de semana que tienen de grandes premios de casa, que han tenido hasta 3 este año. Y pues, también Logan Sargent, que ha hablado de que está muy entusiasmado por tener su tercer gran premio de casa esta temporada. Y como punto y final para este vídeo, os tenemos que hablar de Lewis Hamilton, de unas palabras cada dos sobre otro equipo estadounidense. Ha hablado sobre Andretti, ayer os contamos informaciones acerca de Andretti, Cadillac, General Motors. Os recomiendo que vayáis a ver el vídeo de ayer para estar enterados sobre ello y sobre cómo General Motors ya se ha hecho oficial que entra como motorista para 2028, y Hamilton ha hablado acerca de sus expectativas acerca de que llegue Andretti o no, acerca de que llegue un nuevo equipo. Que ya hemos visto en la Fórmula 1 mucho pensamiento de si les gustaría o si no que llegue el equipo Andretti. Ya lo sabemos porque
A la Fórmula 1 no le gusta repartir el dinero entre más integrantes, por lo que no quieren nuevos equipos. Hamilton ha hablado de lo que opina al respecto sobre la llegada de Andretti a la Fórmula 1 y lo que dice, primero, sobre ampliar a un nuevo equipo, dice que le deja toda responsabilidad a Stefano Domenicali. Sabemos que por parte de Mercedes su posición es clara, no quieren que entre un nuevo equipo. Por la parte del piloto, por la parte de Hamilton, dice que se lo deja todo a Stefano Domenicali, que confía plenamente en que va a hacer el mejor trabajo con ello. Pero lo que sí que dice es que la Fórmula 1 debería haber más diversidad, que todos los propietarios son hombres blancos, es lo que ha dicho Hamilton, entonces que debería de haber más diversidad y que eso es lo que sí que pediría, que entrando un nuevo equipo, a este nuevo equipo se le pusiera también esa condición de que hubiera más diversidad, más mujeres y más personas de otras razas en el equipo, en las direcciones para la entrada de un nuevo equipo. Es lo que sí que dice, luego ya que entre o no Andretti, les da más igual. Sus palabras son las siguientes: confío al 100% en Stefano, a quien conozco desde hace mucho tiempo, creo que nadie podría hacer mejor trabajo que él en este momento y sé que tomará la decisión correcta. Luego, al respecto sobre lo que os comentamos, dice, además, hay que hacer un gran trabajo en ese tipo de diversidad. Ahora mismo todos los propietarios son hombres blancos y hay que cambiarlo. Y para finalizar, luego además también habla al respecto sobre pilotos que lleguen mujeres a la Fórmula 1, que habría que darles más oportunidades, que bueno, con la Fórmula 1 Academy se les intenta dar, pero la que más destaca, que es Marta García, se tiene que ir a la Freca en lugar de que tenga un asiento en Fórmula 3. Pues bueno, yo entiendo que a mí por imposición tampoco me parecería correcto que tuviera un asiento, pero se le ha cerrado todas las puertas de Fórmula 3. Tampoco están consiguiendo ahora mismo darles un camino más rápido para llegar también a la Fórmula 3 y Fórmula 2. Si luego no les abres las puertas de Fórmula 3 hasta que no corras en una categoría mixta, como lo va a hacer ahora para probar en la Freca. Pero bueno, eso es por parte de Lewis Hamilton y esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando, que hemos hablado de muchos temas y estaré encantado de saber tu opinión al respecto en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo, dale un like que nos vas a apoyar muchísimo y suscríbete para no perderte ninguno de los contenidos diarios que realizamos y nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.